¿Te has dado cuenta de que cuanto más persigues el dinero, más parece escaparse? Es casi como si existiera un código secreto, una ley silenciosa que nadie explica y que castiga justamente a quienes intentan hacerlo todo bien. Y tal vez nadie te lo ha dicho, pero el bloqueo no está en tu esfuerzo, está en tu vibración. La verdad es dura y contraintuitiva. Muchas personas trabajan más, oran más, desean más y reciben menos. No por falta de mérito, sino porque existe una fisura invisible entre lo que la persona entrega al mundo y lo que cree que merece recibir. Es una grieta vibracional, y mientras esa grieta exista, nada se multiplica. Florence Scovel Shinn decía que el dinero responde al decreto, no a la desesperación. Neville Goddard añadía: no manifiestas porque quieres, manifiestas porque vibras como quien ya tiene. Y es aquí donde la mayoría tropieza. La persona repite frases, pero vibra miedo. Pide prosperidad, pero siente urgencia. Sueña en grande, pero respira pequeño. Y quizá estés viviendo esto ahora. Esa sensación silenciosa de que el dinero nunca acompaña tu esfuerzo, que siempre falta un poco, que siempre se escapa, como si hubiera una fuerza contraria empujando en dirección opuesta. Hoy vas a descubrir que esa fuerza existe y que puede invertirse por completo. Porque el decreto divino no es una frase bonita, es un realineamiento de tu campo interno. Es un código vibracional capaz de reorganizar tu vida financiera de un modo que ninguna lógica explica, pero que ninguna energía falla. Y cuando entiendas esto, dejarás de perseguir el dinero y empezarás a atraerlo como se atrae el aire, naturalmente. Él sabe que vivir con miedo a que falte dinero no es solo una preocupación financiera. Es como cargar una alarma interna que nunca se apaga. Incluso cuando la cuenta está positiva, el cuerpo responde como si todo fuera a derrumbarse al día siguiente. Ese estado de alerta permanente drena energía vital, contrae la vibración y crea una relación tensa con la prosperidad. Lo curioso es que, muchas veces, el problema no es el saldo, sino la identidad moldeada por la escasez. Es como si el campo interno dijera: aún no estoy listo para recibir. Florence Scovel Shinn explicaba que el miedo funciona como un decreto invertido, un comando sutil enviado al invisible que atrae exactamente lo que uno intenta evitar. Cuando él empieza a darse cuenta de esto, ve cómo las microtensiones diarias crean patrones repetitivos en su vida financiera. La neurociencia confirma: el cerebro fortalece lo que recibe más carga emocional, no lo que parece más lógico. Si la vibración dominante es el miedo, la realidad responde en la misma frecuencia. Es una matemática vibracional silenciosa, pero implacable. Él descubre con sorpresa que no es la falta de dinero lo que crea miedo. Es el miedo lo que crea la sensación de carencia. Ha vivido momentos en los que la cuenta estaba estable, pero el cuerpo reaccionaba como si estuviera en números rojos. Esa disociación muestra que la escasez es emocional antes que financiera. Cuando este entendimiento llega, ocurre un primer desplazamiento interno. La percepción cambia antes que el resultado. Aprende a observar el cuerpo. ¿La respiración se acorta cuando piensa en pagar algo? ¿El pecho se contrae cuando llega un recibo? Estos detalles son decretos vibracionales más fuertes que cualquier frase dicha en automático. El cuerpo revela el campo real, más allá de la intención consciente. Cuando la respiración se contrae, el flujo de prosperidad también lo hace. Y la prosperidad no fluye donde existe vigilancia crónica. Con el tiempo, entiende que el miedo es una sombra que crece cuanto más se intenta combatirla. Es como apagar un incendio con gasolina emocional. Mientras más lucha, más crece la llama. Florence enseñaba que las sombras se disuelven con luz, nunca con fuerza. La luz, en este caso, es conciencia. Reconocer que el miedo no es enemigo, sino mensajero. La sombra no pide guerra, pide atención. Nota que, para muchas personas, el miedo se volvió identidad.
Quienes crecieron escuchando frases como "el dinero es difícil", "la vida es dura", "hay que sufrir para lograrlo", cargan estos decretos familiares como tatuajes energéticos. Él mismo ha visto a alguien recibir dinero inesperado y sentir culpa en lugar de alivio. Eso no es destino. Es programación vibracional antigua, y solo se disuelve cuando se observa con honestidad. Recomienda una práctica simple: crear micromomentos de presencia. Antes de pagar cualquier cosa, hacer una pausa de 3 segundos para notar si el cuerpo se expande o se contrae. Otra práctica poderosa es registrar, durante 7 días, todas las sensaciones que surgen al manejar dinero, sin censura. Este mapeo revela patrones ocultos, como senderos internos finalmente iluminados. Y cuando el patrón aparece, la transformación comienza. Cuando comprende que el miedo no es un obstáculo, sino un portal, algo se abre. La vibración respira, el campo se suaviza, la mente se expande. El miedo deja de ser prisión y se convierte en una invitación a reorganizar la identidad financiera. Y mientras nace esta nueva percepción, surge la pregunta que lo conduce naturalmente al siguiente paso. Si el miedo es un decreto invertido, ¿quién se convierte él cuando empieza a decretar su propia prosperidad? Muchas personas intentan multiplicar el dinero ajustando solo los comportamientos, pero él nota que la realidad financiera siempre vuelve al mismo punto emocional. Es como quien gana más, trabaja más, se esfuerza más, y aún así siente que nada cambia de verdad. Esa frustración silenciosa revela una verdad incómoda. El problema no está en la acción externa, sino en la identidad vibracional que dirige esas acciones. La prosperidad no se sostiene donde la identidad no permite expandirse. Es como intentar llenar un balde con grietas. Florence Scovel Shinn decía que nada permanece contigo si no está en armonía con lo que tú eres. Él lo ve claramente cuando observa a personas que, al recibir dinero inesperado, lo pierden rápidamente. No por mala administración, sino porque la identidad financiera no reconoce ese nivel de abundancia como natural. La vibración rechaza lo que no coincide con el patrón interno. Los ingresos suben, pero la autopercepción sigue baja. La ruptura de expectativa llega cuando entiende que aumentar los ingresos no cambia la identidad, pero cambiar la identidad inevitablemente transforma los ingresos. Es como reorganizar el imán que atrae la realidad. Cuando alguien se ve a sí mismo como alguien que siempre está al límite, el universo responde con el mismo eco. La identidad es la raíz. El dinero es el fruto. Y ningún fruto cambia mientras la raíz permanezca condicionada por la escasez. Empieza a preguntarse, ¿quién creo ser cuando manejo dinero? Esa pregunta, tan simple, abre un territorio profundo, porque si en el fondo él se percibe como alguien incapaz, culpable, desordenado o indigno, cada ganancia financiera encuentra resistencia. La identidad crea límites invisibles que el consciente no detecta, y en esos límites es donde la prosperidad se agota. Para ilustrarlo, recuerda a una amiga que decía, «Yo no sé manejar dinero. No importaba cuánto ganara, siempre volvía al mismo punto, porque eso era lo que creía ser». La mente crea rieles y el campo sigue esos rieles hasta que alguien decide redibujarlos. La identidad es narrativa y la narrativa genera vibración. Él nota que cambiar la historia interna es lo que casi nadie hace. Recomienda un ejercicio sencillo: escribir quién crees ser financieramente, pero con honestidad brutal. Palabras como desorganizado, miedoso, gastador o no merecedor suelen aparecer. Y no hay problema en eso. El problema es no verlo. Cuando traes a la luz la narrativa que te gobierna, esa narrativa empieza a debilitarse. La identidad solo domina en la oscuridad. La metáfora que utiliza es clara. Intentar multiplicar el dinero sin cambiar la identidad es como intentar expandir un cáliz minúsculo para recibir un río. El recipiente interno define el límite de la experiencia externa, y nadie bebe abundancia de una copa agrietada.
Reconstruir el recipiente es más importante que intentar multiplicar el contenido. Y mientras esta comprensión madura, él empieza a notar que la identidad no es fija, es moldeable. Es posible fortalecer una versión interna que se sienta segura, capaz, preparada y digna. Y cuando esa identidad comienza a vibrar, el campo responde de una manera completamente distinta, preparando el terreno para el siguiente paso, donde no son las palabras, sino el estado vibracional lo que define los resultados. Él nota que muchas personas repiten afirmaciones como si fueran fórmulas mágicas, esperando que las palabras reorganicen la realidad por sí solas. Pero nada cambia, y esto genera frustración, sensación de incapacidad e incluso dudas espirituales. Florence Scovel Shinn nunca habló de frases mágicas. Habló de decretos alineados al estado interior. El campo no escucha lo que la boca dice, escucha lo que el cuerpo vibra. Y el cuerpo vibra la verdad emocional, no el discurso ensayado. Cuando entiende esto, todo encaja. Afirmaciones dichas con miedo se convierten en decretos de escasez. Es como intentar decir, soy próspero, mientras el corazón grita, estoy desesperado. El campo capta la vibración más fuerte, no la más bonita. La neurofisiología confirma, el sistema nervioso responde al estado emocional, no al vocabulario. Y si el estado está contraído, el flujo financiero también se contrae. La palabra necesita nacer del estado para convertirse en decreto. Recuerda una época en la que escribía "atraigo abundancia" todos los días, pero vivía en ansiedad. Nada pasaba. Era como intentar encender una llama en una habitación llena de agua. La intención estaba, pero no encontraba terreno fértil. Solo cuando empezó a trabajar su estado interno, respiración, presencia, regulación, ese mismo decreto comenzó a funcionar. El decreto no cambió. Quien cambió fue él. Comprende que el cuerpo guarda la memoria vibracional de la identidad financiera. Si la persona vive en contracción, el dinero lo interpreta como un mensaje. No es seguro entrar. Es como intentar entrar a una casa donde todas las puertas están cerradas por dentro. Por eso, antes de decretar, él aprende a relajarse. Es casi un prerequisito espiritual. El dinero es movimiento, y el movimiento solo ocurre donde existe apertura. Para llevar esto a la práctica, crea un pequeño ritual diario. Antes de decir cualquier afirmación, respira hasta sentir que el cuerpo se suaviza. Cuando el pecho se abre, el decreto entra. Esto sirve para cualquier área de la vida: relaciones, salud, decisiones importantes. El estado es el mensajero, y cuando el mensajero está desalineado, el universo responde con retraso. Pero cuando está alineado, la respuesta es casi inmediata. También nota que muchas veces la persona intenta declarar cosas en las que todavía no cree. Es como repetir, estoy bien, cuando claramente no lo está. El campo registra esa disonancia. Él sugiere un camino más inteligente: reemplazar afirmaciones imposibles por afirmaciones que el cuerpo pueda aceptar. En vez de soy millonario, usar permito que mi vida financiera se expanda poco a poco. Esto crea coherencia interna, y la coherencia genera movimiento. El punto clave es entender que decretar no es hablar, es asumir un estado. Cuando el estado se alinea, el universo reacciona como un eco perfecto. Él mismo lo sintió cuando, en un día específico, la sensación de paz llegó antes que el dinero, y no después. La vibración crea el evento, no al revés. Cuanto más internaliza esto, más se da cuenta de que la prosperidad es consecuencia natural de la estabilidad emocional. Y a medida que esta comprensión se profundiza, aparece una pregunta inevitable. Si decretar depende del estado, y el estado depende de la vibración, ¿cómo cambiar la vibración de forma consciente y rápida? Ese cuestionamiento abre la puerta al siguiente tema, donde la transmutación vibracional se convierte en práctica, y el decreto cobra vida real en el cuerpo. Él nota que muchas personas sienten que el dinero entra rápido, pero desaparece aún más rápido.
como agua deslizándose entre los dedos. Esa dinámica crea un desajuste interno. La persona no confía en que el dinero permanece y el dinero responde igual. Florence Scovel Shinn decía que los decretos reorganizan caminos invisibles, no solo resultados inmediatos. Es como redibujar el sendero por donde circula el dinero. Cuando el sendero cambia, el flujo cambia. La primera etapa del ejercicio es simple pero profunda. Respirar hasta sentir que el cuerpo desacelera. Él descubre que esta desaceleración no es un detalle, es el reinicio del campo. El sistema nervioso necesita salir del modo amenaza para que la prosperidad encuentre espacio. Siempre recomienda respiraciones largas, lentas y conscientes, como si cada exhalación limpiara el terreno interno. Sin esta etapa, ningún decreto se sostiene porque la vibración inicial está distorsionada. Cuando el cuerpo empieza a relajarse, pasa a la segunda etapa, afirmar el decreto. Y aquí está el punto central. El decreto no es repetición, es incorporación. Todo lo que gasto vuelve a mí multiplicado, bajo la gracia y en perfecta armonía. Él nota que esta frase es un código vibracional que reposiciona el flujo. Florence no hacía poesía, hacía comandos espirituales. Y estos comandos solo funcionan cuando se dicen desde un estado que los sostiene. La tercera etapa es la más ignorada, pero la más poderosa. Permanecer 60 segundos sintiendo la vibración del retorno. No pensando, no forzando, sintiendo. Él nota que este minuto es donde el decreto realmente entra en el campo. Es como si ese gesto silencioso fuera la firma energética que autoriza al universo a reorganizar circunstancias. Sin este minuto, el decreto queda incompleto, como enviar una carta sin sello. Recuerda cuando empezó a practicar este ejercicio diariamente. Al principio, parecía extraño sentir el retorno, sin ver nada acontecer. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer pequeñas sincronicidades. Una invitación inesperada, un cliente antiguo regresando, un descuento imprevisto. El campo se estaba reorganizando antes de que los resultados visibles llegaran. Y entendió que eso no era suerte, era coherencia vibracional en acción. La metáfora es clara. Los decretos son semillas. No plantas una semilla y repites, crece, 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 para acelerar el proceso. Preparas el suelo, plantas, riegas y confías. El esfuerzo emocional ahoga el resultado, mientras que la confianza sostiene el florecimiento. Él comprende que muchos no cosechan prosperidad porque plantan decretos en un suelo tenso, no en un suelo fértil. También descubre que este ritual funciona mejor en momentos clave, al despertar, antes de dormir o justo después de una decisión financiera importante. En esos instantes, el campo está más maleable, más receptivo a nuevas vibraciones. Incluso sugiere crear un pequeño recordatorio en el celular, no para generar obligación, sino para crear consistencia. La prosperidad ama la consistencia. Y a medida que este ejercicio se vuelve parte de la rutina, él percibe que no solo está decretando prosperidad, está construyendo una nueva identidad financiera. Una identidad que confía en el flujo, que siente el retorno antes de verlo, que vibra estabilidad incluso cuando el escenario aún no se alineó. Y esa percepción abre espacio para el siguiente tema, donde la prosperidad se sabotea no por el gasto, sino por la autotransgresión emocional que lo antecede. Él percibe que existe un dolor financiero que casi nadie admite. Gastar no por necesidad, sino por ansiedad, rabia, aburrimiento o vacío emocional. Es ese impulso silencioso que aparece después de un día difícil o en una madrugada inquieta. Florence Scovel Shinn decía que toda autotraición rompe el campo de prosperidad, porque le comunica al universo que la persona no se está honrando. Y la neurociencia confirma, gastar para aliviar tensión da dopamina corta, pero culpa larga. Es un intercambio injusto con el propio futuro. Con el tiempo, empieza a notar que el gasto impulsivo no trata sobre dinero, trata sobre regulación emocional.
Cuando la persona no sabe qué hacer con su propia ansiedad, compra cualquier cosa que la distraiga. Esto crea un ciclo vibracional donde el dinero deja de ser recurso y se convierte en anestesia espiritual. Lo identifica incluso en cosas pequeñas: comida de más, caprichos innecesarios, suscripciones que ni utiliza. Son mensajes silenciosos que dicen: no sé lidiar conmigo mismo. La ruptura de expectativa surge cuando entiende que no es el gasto lo que sabotea la prosperidad, es el motivo inconsciente detrás de él. 2 cafés pueden costar lo mismo, pero vibrar intenciones completamente distintas. Uno nace de celebración, el otro nace de compulsión. La vibración del gesto define el impacto en el campo. Y cuando comprende esto, la culpa disminuye y la conciencia aumenta. Recuerda cuando gastaba para aliviar la sensación de estar quedándose atrás en la vida. Comprar algo daba una ilusión momentánea de control. Pero luego venía el peso emocional. Y ese peso es el verdadero ladrón vibracional. Él nota que la autotransgresión no es fracaso, es falta de autocuidado profundo. Y el autocuidado vibracional es uno de los pilares de la prosperidad. Para llevar conciencia al proceso, desarrolla una práctica simple. Antes de gastar, preguntarse: ¿esto es expansión o compensación? Esa pregunta funciona como un semáforo vibracional. Si es expansión, el cuerpo se abre, respira y se suaviza. Si es compensación, el cuerpo se cierra y se contrae. Ese discernimiento cambia vidas. El gasto deja de ser anestesia y vuelve a ser elección. También recomienda un ejercicio semanal: revisar el extracto y marcar, con colores distintos, cuáles gastos fueron por placer, cuáles por necesidad y cuáles por fuga emocional. Ese pequeño gesto revela patrones sorprendentes. Es común descubrir que los gastos que más drenan energía no son los más grandes, sino los más inconscientes. La prosperidad no fluye donde existe autosabotaje silencioso. Él descubre que la solución no es cortar todo, sino reemplazar la autotransgresión por autocuidado real. Cuando el cuerpo pide placer, existe placer saludable: un baño largo, un paseo, una conversación, un ritual. Cuando el cuerpo pide fuga, existe presencia: respiración, pausa, escritura, movimiento. La prosperidad nace de esas decisiones invisibles, las que nadie ve, pero el campo siente profundamente. Y a medida que esta conciencia se profundiza, comprende que la autotransgresión no trata sobre dinero, trata sobre honestidad vibracional. Cuando la persona se honra, el campo responde. Cuando se traiciona, el campo se cierra. Y esa comprensión abre espacio para el siguiente tema, donde la prisa, esa vieja enemiga, revela por qué derriba cualquier multiplicación financiera. Él percibe que, en el campo financiero, pocas cosas son tan destructivas como la prisa. La prisa crea un estado interno de urgencia, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Ese estado contrae el sistema nervioso, cierra el campo y emite una vibración de miedo camuflado. Florence Scovel Shinn decía que la prisa siempre es hija del miedo, nunca de la fe. Y cuando la fe está ausente, el dinero no encuentra suelo fértil para multiplicarse. Con el tiempo, entiende que la prisa no es velocidad, es desesperación. La persona cree que está siendo productiva, pero en realidad está vibrando escasez. Es como correr en el desierto esperando que la velocidad produzca agua. El campo responde a la vibración, no al movimiento. Y la vibración de la prisa envía un mensaje claro: no confío en el proceso. El dinero no se multiplica donde la confianza está fracturada. Él nota que en momentos de prisa, la mente crea ilusiones de urgencia. Todo parece urgente: vender rápido, cobrar rápido, resolver rápido. Pero ese rápido es un intento desesperado de escapar de una emoción interna. Y paradójicamente, cuanto más intenta acelerar el proceso, más el universo lo ralentiza. La prisa es una petición vibracional de bloqueo, no de expansión.
Recuerda la época en la que tomaba decisiones financieras a toda velocidad. Compraba cursos, firmaba contratos, aceptaba propuestas, todo para aliviar el malestar interno de quedarse quieto. Y casi siempre se arrepentía después. Él percibe que las decisiones tomadas con prisa tienen un aroma energético de escasez. Son puertas abiertas al autosabotaje. La prosperidad ama decisiones tomadas con raíz, no con desesperación. Para transformar esto, adopta un principio simple. Donde hay prisa, hay una alarma interna. Y donde hay alarma, no hay acceso al campo. Crea el hábito de pausar 30 segundos cuando siente urgencia. Respirar. Sentir. Nombrar la emoción. Ese pequeño intervalo recalibra el sistema nervioso, devuelve claridad y evita que la prisa conduzca su vida financiera como un piloto automático descontrolado. También descubre que existe una alternativa poderosa a la prisa, el ritmo. Ritmo no es lentitud, es conciencia. Es moverse en el tiempo correcto, con presencia, con propósito. Ritmo es sincronicidad con el campo. La naturaleza funciona así. Ningún fruto nace antes del tiempo, pero tampoco se retrasa cuando está listo. Él comienza a aplicar este principio en las finanzas. Actuar en ritmo, no en prisa. Un ejemplo práctico que utiliza es el del agua. Los ríos que corren demasiado rápido se vuelven turbios, arrastran lodo, erosionan márgenes y pierden profundidad. Los ríos que fluyen en ritmo estable se vuelven claros, fértiles y navegables. La prosperidad funciona igual. Él aprende que la claridad nace del flujo tranquilo, no de la velocidad nerviosa. Y cuando empieza a vivir en este nuevo ritmo, percibe algo fundamental. La multiplicación financiera no ocurre cuando persigue el resultado, sino cuando vibra estabilidad. Y ese descubrimiento abre la puerta al siguiente tema, aquel que explica por qué la mayoría fracasa al intentar mentalizar riqueza sin cambiar la emoción dominante que acompaña a la imagen mental. Él se da cuenta de que muchas personas intentan manifestar riqueza creando imágenes mentales perfectas, casas, viajes, autos, cifras. Pero la imagen no se sostiene porque detrás de ella existe una emoción dominante que no acompaña el deseo. La mente crea la escena, pero el cuerpo vibra miedo, culpa o incredulidad. Es como pintar un cuadro hermoso sobre papel mojado. Nada se fija. La vibración derrota la visualización. Con el tiempo, entiende que no es la imagen mental lo que crea la realidad, sino el estado emocional asociado a ella. Florence Scovel Shinn enseñaba que la fe verdadera no es imaginar cosas lindas, sino sentir que ya son posibles para ti. Y si la imagen activa miedo, entonces el miedo gana. El campo no responde a la foto mental, responde a la sensación que la foto despierta. Es simple, y por eso tan ignorado. Observa que muchas personas visualizan abundancia con un fondo emocional de tristeza. La visualización se convierte en comparación, en autoexigencia, en dolor. No es abundancia, es carencia disfrazada de fantasía. Él mismo ya vivió esto. Imaginaba una vida grandiosa mientras sentía un nudo en el pecho. La mente decía, lo quiero, pero el cuerpo decía, no es para mí. Y el cuerpo siempre gana. La ruptura de expectativa llega cuando comprende que la solución no es abandonar la visualización, sino cambiar el enfoque. En vez de visualizar bienes materiales, empieza a visualizar su cuerpo relajándose al recibir, porque el cuerpo es el receptor de la manifestación, no la imagen. Sentir comodidad al imaginar una nueva renta vale más que imaginar la renta en sí. La vibración es el verdadero lenguaje del campo. Crea entonces una práctica simple. Antes de visualizar riqueza, dedica un minuto a ajustar su estado emocional. Respira, hace espacio, suaviza el pecho. Solo después permite que llegue la imagen. Y algo curioso ocurre. Visualizaciones antes tensas empiezan a sentirse naturales. Ya no siente un abismo entre lo que desea y lo que es. Ese alineamiento previo
Cambia todo. También descubre que muchas personas visualizan riqueza para huir de la vida actual. Y eso nunca funciona. El campo lo interpreta como rechazo, no como creación. La prosperidad no nace del deseo de escapar, sino del deseo de expandir. Y expandir exige presencia. Cuando la persona visualiza para anestesiarse, envía la vibración del dolor, no de la abundancia. Para profundizar esta conciencia, empieza a observar sus emociones durante el día. Nota que cuando está en paz, todo fluye con más naturalidad. Descubre que es en esos momentos de paz cuando la imaginación gana poder real, porque la paz es una vibración de permiso, y el permiso es el gran secreto de la manifestación. Cuando el cuerpo permite, el campo responde, y a medida que esta comprensión se fortalece, entiende que existe una capa aún más profunda. La visualización solo funciona cuando la gratitud no es romántica, sino estructural. Una gratitud que nace del sentido de pertenencia, no del esfuerzo por ser positivo. Y esa clave vibracional prepara el camino para el siguiente tema sobre el verdadero poder de la gratitud como firma energética del dinero. Él nota que muchas personas hablan de gratitud como si fuera un ejercicio de buena educación espiritual, una especie de sé positivo y todo mejora. Pero ese enfoque romántico genera presión interna y, muchas veces, culpa. Florence Scovel Shinn veía la gratitud de otra manera, no como elogio a lo que falta, sino como reconocimiento vibracional de que algo ya te pertenece. La gratitud no es emoción dulce, es estado de pertenencia. Con el tiempo, se da cuenta de que la gratitud forzada es tan inútil como una afirmación mecánica. Cuando alguien intenta agradecer para atraer más, en realidad está vibrando carencia, porque la intención secreta es agradezco para ver si mejora. Ese tipo de gratitud es superficial. El campo siente la disonancia. La vibración revela la verdad, no la frase bonita. Recuerda cuando intentaba hacer listas de gratitud, incluso en días en los que estaba agotado. En lugar de sentir expansión, sentía irritación. Era como intentar encender una vela con un fósforo mojado. Solo cuando entendió que la gratitud no es mental, sino una sensación interna, todo empezó a cambiar. La gratitud real no nace de la mente, nace del cuerpo en calma. La ruptura de expectativa llega cuando comprende que la gratitud verdadera es silenciosa. No necesita listas, rituales complejos ni entusiasmo exagerado. Muchas veces aparece como un pequeño clic interno, una respiración más profunda, un hombro que se relaja, un suspiro suave. En ese microespacio, el campo se ajusta. La gratitud no es performance, es alineación vibracional. Descubre una práctica que lo transforma. Agradecer por lo que aún no llegó del mismo modo que agradece cuando abre la llave y el agua sale. Sin drama, sin duda, sin esfuerzo emocional. El agua llega porque forma parte del flujo natural. Esa naturalidad es la esencia de la gratitud no romántica. Cuando el cuerpo entra en esa vibración, el universo responde con la misma naturalidad. Otra comprensión profunda aparece cuando percibe que la gratitud es un pedido silencioso de continuidad. No es gracias por lo que ya vino, sino reconozco que esto pertenece a mi campo. Es una firma energética que autoriza el depósito vibracional del siguiente paso. La gratitud estabiliza el campo y crea el suelo fértil donde la abundancia puede multiplicarse. No es emoción suave, es arquitectura vibracional. Reconoce que la gratitud no debe sentirse únicamente cuando todo va bien. De hecho, es más poderosa cuando la vida parece inestable. La gratitud en esos momentos no dice todo está perfecto, sino incluso antes de ver, confío en el flujo. Esa vibración crea estabilidad emocional, y la estabilidad emocional sostiene cualquier realidad financiera próspera. Y a medida que este entendimiento se profundiza, él se da cuenta de que la gratitud no romántica prepara el cuerpo y el campo para un alineamiento aún mayor.
el reconocimiento de que el dinero es una extensión de la energía vital. Y es esta conexión vibracional la que abre paso al siguiente tema, donde se revela uno de los secretos más ignorados sobre la relación entre vitalidad y prosperidad. Él empieza a darse cuenta de que el dinero no es algo separado de la vida, es un reflejo de la vitalidad que lleva dentro. Cuando su energía está baja, todo a su alrededor se vuelve más pesado. Decisiones, compromisos, productividad, incluso la capacidad de creer en nuevas posibilidades. Florence Scovel Shinn decía que el dinero amplifica lo que ya existe. Si hay cansancio, amplifica el cansancio. Si hay expansión, amplifica la expansión. El dinero es eco, no origen. Al observar su rutina, nota que en los periodos en los que estaba emocionalmente agotado, su vida financiera también se estancaba. No era coincidencia. La falta de vitalidad crea un campo frágil, incapaz de sostener movimientos de prosperidad. Recuerda días en los que despertaba sin energía y automáticamente interpretaba todo como difícil, caro o imposible. Esa percepción es vibracional, no racional. Con el tiempo, entiende que multiplicar dinero empieza por multiplicar la energía vital. No se trata de despertar haciendo 1000 tareas, sino de despertar presente, entero y conectado con su cuerpo. La vibración de la vitalidad es magnética. Lo nota cuando agrega pequeños hábitos de autocuidado, caminar bajo el sol, estirar, respirar profundo, tomar agua con intención. Cosas simples cambian todo el campo. La ruptura de expectativa llega cuando descubre que la prosperidad no depende de fuerza, sino de ligereza. Cuando se siente energizado, su creatividad aumenta, su intuición se vuelve más precisa y sus decisiones se vuelven más claras. Comienza a ver oportunidades donde antes veía límites. Eso no es motivación, es biología vibracional. El cuerpo energizado es receptor de posibilidades. Desarrolla una práctica poderosa. Preguntarse cada día, ¿la forma en que estoy viviendo me expande o me contrae? Esa pregunta alinea el eje vibracional de su vida. Si la alimentación, las conversaciones, los ambientes o los pensamientos lo contraen, el flujo financiero lo acompaña. Pero cuando algo lo expande, el dinero también encuentra nuevos caminos. Es una ecuación simple y profunda. Él percibe que muchas personas quieren prosperar, pero viven patrones que drenan energía vital, sueño irregular, exceso de estímulos, ansiedad constante, alimentación confusa, falta de descanso emocional. No se trata de vivir perfecto, sino de entender que el cuerpo es la antena que atrae prosperidad. Un cuerpo incoherente atrae posibilidades incoherentes. Un cuerpo estable atrae abundancia estable. Para llevar esto a la práctica, empieza a mapear qué aumenta su vitalidad y qué la disminuye. Algunos días descubre que sentarse al sol por 10 minutos eleva su vibración más que horas de esfuerzo mental. Comprende que la vitalidad no es un lujo, es una estrategia espiritual. Cuando cuida su energía, el dinero fluye con más naturalidad. Es casi automático, y cuando entiende que el dinero es el eco de su energía vital, se abre a la siguiente capa del proceso: estabilizar esa energía en el día a día, convirtiendo la vibración en consistencia. Y esa comprensión prepara el camino para el siguiente tema, donde descubre que la coherencia diaria es la clave para transformar prosperidad en ritmo, no en casualidad. Él descubre que la prosperidad no nace de grandes acciones esporádicas, sino de pequeños alineamientos repetidos diariamente. La coherencia financiera es, ante todo, un estado vibracional continuo. Florence Scovel Shinn enseñaba que lo que haces todos los días se convierte en lo que eres. Y cuando él entiende esto, percibe que crear consistencia energética vale más que cualquier estrategia aislada. La prosperidad ama el ritmo. El primer acto diario es simple pero profundo. 1 minuto de respiración coherente. Inhala despacio, sostiene suavemente y exhala aún más despacio.
Ese gesto reorganiza el sistema nervioso y devuelve al cuerpo al estado de seguridad interna. Es como decirle al campo, estoy disponible. Sin esta base, cualquier decreto se pierde en la turbulencia emocional. La respiración limpia el canal vibracional. El segundo acto es el decreto corto. Permito que mi dinero se multiplique bajo la gracia. Esta frase funciona como un código de permiso, no como una súplica. Él nota que declaraciones largas muchas veces entorpecen porque saturan la mente. En cambio, este decreto es directo, ligero y abierto. Y, sobre todo, fácil de sostener emocionalmente. No obliga nada, solo permite. El tercer acto es el gesto simbólico, guardar un pequeño billete y bendecirlo. Escoge un valor que no lo presione. Puede ser 2, 5 o 10 pesos, dólares reales. El gesto no trata del monto, sino de la vibración. Al bendecir ese dinero, crea un punto de anclaje energético en el campo. Es como plantar una estaca luminosa diciendo, aquí hay abundancia. El símbolo sostiene la vibración cuando la mente fluctúa. Percibe que, al repetir estos 3 actos, algo sutil empieza a cambiar. Comienza a sentir estabilidad emocional, y esa estabilidad crea fluidez financiera. Los altibajos comienzan a disminuir. Es como si el campo se acostumbrara a una nueva frecuencia, más estable, más clara, más receptiva. La coherencia no es disciplina rígida, es repetición suave. Con las semanas, nota que las decisiones financieras se vuelven más naturales. Ya no existe el peso de la duda constante. La intuición se vuelve más precisa. Las oportunidades se vuelven más visibles. Comprende que la coherencia es el puente entre vibración y resultado, y que pequeños rituales crean grandes realidades porque estabilizan el campo antes de cualquier acción externa. También nota que la coherencia diaria funciona como una protección energética. Incluso cuando surgen imprevistos, un gasto extra, una factura inesperada, no pierde su eje. En lugar de entrar en pánico, vuelve al ritual. Respira. Decreta. Bendice. Eso impide que el campo caiga a la frecuencia de la escasez. La coherencia mantiene el suelo firme, incluso en las tormentas. Y a medida que este proceso se vuelve natural, él se da cuenta de que ha llegado al punto donde la prosperidad ya no es un evento, es un estado. Y esta comprensión abre espacio para la conclusión, donde todo el recorrido se integra y revela que multiplicar dinero nunca fue un milagro, sino vibrar lo que ya te pertenece por derecho. Ahora que llegaste hasta aquí, respira un momento y reconoce algo. Nada de lo que escuchaste es teoría bonita. Todo esto es práctica vibracional. Es arquitectura energética. Es el mapa real de cómo el dinero se mueve, no por fuerza, no por desesperación, sino por coherencia. La pregunta que queda es simple y poderosa. ¿Qué exactamente dentro de ti está listo para cambiar hoy? Porque si prestas atención, algo ya empezó a reorganizarse dentro de ti. Tal vez sentiste un clic, un suspiro, una expansión suave en el pecho. Así responde el campo cuando la conciencia abre espacio. Y aquí va la provocación final. ¿Vas a seguir vibrando como antes? ¿O vas a dar un paso hacia la identidad que multiplica? Piensa en esto. ¿Qué microrritual vas a aplicar hoy mismo? ¿La respiración? ¿El decreto? ¿El gesto simbólico? ¿O simplemente pausar 30 segundos antes de tomar una decisión sobre dinero? No importa cuál. Lo importante es hacerlo, porque el campo solo responde al movimiento vibracional que tú sostienes. Y ahora te pregunto directamente, ¿cuál fue el insight que más te tocó y que sientes que puede cambiar tu vida financiera? Escríbelo en los comentarios. Compartirlo ancla tu vibración y ayuda a otros a reconocerse en este proceso. Si este contenido te despertó, te movió o te reorganizó por dentro, entonces ya sabes el siguiente paso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones
y sigue profundizando en esta ruta hacia la abundancia consciente. Tu dinero y tu vibración merecen esta nueva versión de ti.